Si yo siento que papá y mamá no me dieron lo que yo necesitaba, le voy a pedir a la pareja que me den eso que papá y mamá no me lo dieron. En realidad no depende de lo que nos dan, depende de nosotros. ¿Qué ocurre cuando uno empieza a dar y el otro no da? La otra persona va a sentir mucha exigencia y se retira de la relación. Karma Turset, bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer que me hayas invitado. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Voy a poner un poquito en situación a los espectadores. Eres licenciada en psicología, terapeuta Gestalt, facilitadora de constelaciones familiares, formadora de futuros consteladores familiares. Y yo tuve el privilegio de hacer una constelación contigo. Fue hace bastantes años, hace unos años largos que te dedicas a esto y realmente es muy potente lo que se vive ahí, porque en cuestión de una hora, no sé exactamente, sé que no hay una temporalidad estipulada, puedes darte cuenta de unos entramados inconscientes que impiden que la naturaleza de tu vida se desarrolle, que son brutales, ¿no? Sí. Y quiero empezar, tiro un poco del hilo. Hay un malestar muchas veces. Hay algo que se repite en mi vida que yo no puedo evitar. Y yo no quiero que se repita eso en mi vida. ¿Qué hay debajo de eso? Cuando repetimos patrones, pueden haber muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Desde trauma, eso es un tema, a cuando trabajamos con constelaciones, muchas veces lo que vemos que se repite, pues es como que repetimos los mismos patrones que el sistema. Somos fieles a nuestro sistema. Si, por ejemplo, en nuestro sistema ha habido dificultades para tener una buena relación de pareja, y eso les ha pasado a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, es fácil que nosotros repitamos ese patrón porque así sentimos que pertenecemos a esa familia, aunque a nivel consciente deseemos algo diferente. O sea que el relato, lo que yo digo que quiero, en realidad no siempre es verdad. Porque el hecho de que tú seas pionero en tu familia, antes de empezar con esta entrevista hablábamos, ¿no? De cómo se puede ser pionero en mi familia. Si yo, por ejemplo, no he tenido la referencia de unos abuelos o unos padres o unos tíos que me hayan mostrado un modelo de pareja armónico, puede ser que yo haga lo mismo, pero yo quiero que me salga bien, ¿no? Entonces, igual yo me digo eso, pero yo quiero seguir perteneciendo. ¿Es así? Claro, muchas veces lo que queremos a nivel consciente es diferente a lo que deseamos a nivel inconsciente, porque pesa más nuestra necesidad de pertenecer a la familia. Entonces, ¿qué precio hay que pagar por pertenecer a tu linaje? En realidad, no se tendría que pagar ningún precio, aunque los seres humanos muchas veces, con tal de sentir que pertenecemos, estamos dispuestos a cualquier cosa, a tener dificultades en las relaciones, en lo económico, en la salud, en lo laboral, incluso a morir. Pero en las constelaciones vemos constantemente que en realidad esto no es necesario. Yo siempre pregunto, a ver, las personas que somos madres, ¿no? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Que repitan nuestros errores o que les vaya bien? Entonces, si miramos desde el sistema, lo que quieren es que a nosotros nos vaya bien. Y en cambio nosotros como hijos repetimos porque sentimos que pertenecemos. ¿Cuál es la solución a esto? Es poder mirar amorosamente aquello que han hecho pues nuestros antepasados, aceptándolo porque a ellos les fue bien y con respeto y con amor permitirnos hacerlo diferente. Me encanta y qué difícil, qué difícil. Entonces voy a plantear situaciones que seguramente tú te encuentras a diario en las constelaciones. Antes de arrancar, si te parece, ¿puedes explicarnos brevemente
¿En qué consiste una constelación para aquellas personas que no tengan idea de lo que es esto? Sí, realmente es algo difícil, de explicar lo que es una constelación, porque yo creo que lo mejor es sentirla, la Hay que constelación. vivirla. Hay que vivirla, porque por mucho que yo explique, si explico te podría decirte, pues bueno, la persona plantea un problema y con este problema, pues hacemos una representación o colocamos una situación de los miembros de su familia o de lo que atañe al problema. Si, por ejemplo, la persona dice que tiene miedos, pues pondremos un representante para ella y un representante para los miedos. Y de aquí vamos a seguir viendo quién más necesitamos. Lo más difícil de explicar es que si se ve desde fuera puede ser como una obra de teatro, pero cuando uno está en la constelación no hay un personaje, o sea, no hay un guión de lo que tienes que hacer. En realidad lo que hacen las personas que participan es conectar con esta información de la persona que está constelando y expresar esta información. Normalmente a nivel corporal porque dejamos hablar poco. Súper interesante que no se hable, porque la azotea la tenemos bien cargada. Dijéramos que cada representante puede simular que es un miembro de tu familia. Sí. Y ellos sienten, experimentan emociones, sensaciones y van moviéndose para que tú desde fuera veas esa obra de teatro que representa tu dificultad, lo que te está bloqueando en la actualidad. Sí. Me parece muy visual y muy impactante emocionalmente. Me pregunto, si tuvieras que decirme el top 3 de demandas que tienes en constelaciones, es muy difícil esta pregunta porque seguramente tienes 20.000, ¿no? Pero ¿qué te pide la gente? Se sientan a tu lado y te hacen una demanda, ¿no? Antes de arrancar, ¿qué te suelen pedir? Pareja, dinero y salud. Es decir, no me va bien en el amor, no hay manera de que mi pareja me respete o no encuentro pareja, no logro ganar dinero, no logro que se me respete en mi empresa, no logro que me suban el sueldo o tengo frecuentes migrañas o me encuentro mal. Vale, vamos a hablar de algo recurrente. Cuando sentimos que nuestros padres lo han hecho mal. Vamos a hablar también de este conflicto que tenemos con papá y mamá, ¿no? Tú dices esa mirada amorosa hacia ellos, aceptándolo, ¿no? Ese sería el último paso, pero ¿qué pasa cuando yo miro a mi madre o a mi padre y pienso, qué mal lo han hecho, joder? E incluso me cabrea verlos. En realidad es que somos muy arrogantes, porque no tenemos ni idea de si nosotros hubiéramos vivido las situaciones que han vivido ellos en la infancia, hubiéramos tenido exactamente todo lo que ellos han tenido. Yo pregunto, ¿seguro que lo hubiéramos hecho diferente? Porque en realidad todos los seres humanos lo hacemos lo mejor que sabemos con los recursos que tenemos en ese momento. De hecho, con la edad, si miramos para atrás, con los recursos que tengo ahora y el conocimiento que tengo ahora, haría cosas diferentes, pero si no las hice diferentes, es porque en aquel momento no tenía esos conocimientos ni esos recursos. Y lo hice lo mejor que supe, aunque pudiera ser desastroso lo que hice. Y entonces nos permitimos el lujo de juzgar a las otras personas, sobre todo a nuestros papás. Pero en general a la mayoría de gente, o sea, cuando en realidad no podemos estar seguros de que lo hubiéramos hecho diferente. De hecho, me está viniendo una frase a la cabeza. Yo cuando he asistido a constelaciones, ya te comentaba antes, no solamente me ha servido cuando he constelado yo, sino que cuando me he puesto como observadora, a nivel proyectivo te van pasando muchísimas cosas, es súper revelador. Y recuerdo que había una frase, rectifícame si me equivoco, que era algo así como mirar a esa persona con la que tienes un potente conflicto y decirle, si yo hubiera sido tú, hubiera hecho lo mismo. Algo así. Sí, es fácil. Es que si tuviéramos el mismo ADN, los mismos traumas, las mismas situaciones, lo mismo que hemos aprendido que la otra persona, realmente actuaríamos así porque seríamos ella. Y en cambio, no nos ponemos en la piel del otro. De hecho, es muy difícil, Pero aceptar
que el otro lo hace como puede, igual que nosotros, porque nosotros también nos equivocamos, ¿o no? Totalmente. Claro, me pregunto qué síntomas, vamos a hablar de síntomas, ¿no? Visuales, presenta a alguien que menosprecia a su padre o a su madre. En constelaciones, por ejemplo, a veces dicen que cómo podemos saber las cosas de la constelación, pero el síntoma que tú dices, normalmente la persona que se pone por encima de los papás levanta la barbilla. Claro, esto es a nivel no verbal, es como aquí estoy yo, ¿no? Claro. A veces se ponen de puntillas también, como ponernos por encima. ¿Y eso cómo se transfiere a mi vida cotidiana? ¿Qué me pasa a mí en mi vida cotidiana si yo me pienso mejor que mis padres? Por ejemplo, a ver, lo primero que quiero aclarar es que en las constelaciones no partimos de la base de estoy mal con mis padres o me pongo por encima y esto me va a causar unos problemas. Lo hacemos justo al revés, es tú tienes un problema y buscamos cuál es el origen de ese problema. Pero por suerte, no todas las situaciones que tenemos en la vida nos crean un conflicto después. Pero un posible conflicto que pudiera dar el ponernos por encima de papá y mamá sería tener problemas con la autoridad, tener problemas con los jefes en el trabajo, con todas las personas que tengan un rango superior a nosotros o que nosotros sintamos eso. ¿Quieres decir que no te dejas, entre comillas, mandar? ¿Te rebelas o llevas muy mal que alguien te pueda dirigir? Claro, y te pones por encima. ¿Crees también que puedes hacerlo mejor que la otra persona? Me pregunto a nivel de pareja, ¿cuál sería la consecuencia? Antes hablábamos de si yo siento que mi padre o mi madre no me pueden sostener o no pueden hacer de padres, es complejo que yo sienta que haya alguien de tú a tú que me pueda sostener a mí. ¿Va por ahí? A ver, lo primero que has dicho de ponerse por encima de papá y mamá, es fácil que también nos pongamos por encima de la pareja, ¿vale? Eso sería uno. Luego, lo de sostener. Si yo siento que papá y mamá no me dieron lo que yo necesitaba o que no me sostuvieran, le voy a pedir a la pareja normalmente y posteriormente a los hijos o amigos o la gente que tengamos alrededor, que me den eso que yo creo que papá y mamá no me lo dieron. Entonces la otra persona normalmente va a sentir mucha exigencia, a no ser que venga de un sistema complementario y que entonces, por ejemplo, sea un salvador y le apetezca salvarme, que a veces se ocurre, ¿no? Que las parejas, pues aunque sea en un desorden, se acaban equilibrando. Pero yo le voy a pedir mucho a la otra persona, le voy a pedir lo que siento que papá y mamá no me dieron. ¿Y qué ocurre? Que la otra persona nunca me lo va a poder dar, porque no es ni mi padre ni mi madre. Por más que haga, nunca va a ser suficiente. Es un anhelo demasiado grande. Claro. Y al final termina cargando a la otra persona. ¿Qué quieres decir con esto? Quiere decir que la otra persona se siente exigida con cosas que nunca va a poder dar porque no están en su mano, por más buena voluntad que tenga. Entonces, ¿esto que está también visto ahora, de ser exigente en pareja? Claro, es que cuidado cómo se viste la exigencia, ¿no? Claro. Puede vestirse de buena autoestima, claridad en lo que se quiere, pero entiendo que también puede ser esta exigencia que viene de una sed muy anterior. Yo no creo que la exigencia en la pareja funcione demasiado bien. Yo diría que lo que tiene que funcionar es el amor en la pareja, el amor a uno mismo y el amor a otro. Si yo me amo, evidentemente no voy a permitir que el otro abuse de mí. Y yo tengo que amar. Si en realidad lo hacemos desde la exigencia, normalmente la pareja es fácil que acabe en desastre. Hay varios grandes titulares, ¿no? Hablábamos de uno de ellos, que es cuando te pones por encima de papá o mamá. Hay otro que es cuando has tenido una pérdida temprana de un progenitor. Se habla más de la madre por el peso que tiene en el apego en los primeros años de vida. Sí, cuando perdemos a mamá, sobre todo, también con papá, pero sobre todo cuando perdemos a mamá, en constelaciones
contemplamos que hay un amor interrumpido. ¿Qué es eso? Nacemos y hay un vínculo con nuestra madre, entonces el bebé da amor, la mamá se lo devuelve, el bebé vuelve a dar amor, y eso es un círculo que está constantemente. Entonces el bebé da amor y mamá ha desaparecido. La sensación del niño, del bebé, del niño, no importa, la edad, es de muerte. Es ¿qué voy a hacer yo sin mamá? Y en esta sensación es tan dolorosa que cerramos nuestro corazón. Para sobrevivir es supervivencia pura. Pero ¿qué ocurre cuando cerramos nuestro corazón? Que no solo lo cerramos con mamá. El corazón queda cerrado. Hay una parte del vínculo que nos cuesta. Y eso se va a expresar con el resto de personas de nuestra vida. ¿De qué formas? Pues en el tipo de apego que vamos a tener. Podemos tener un apego más inseguro, en que nos cueste con el otro. Podemos tener un apego más evitativo. Depende de cómo lo gestione la persona, pero sí nos va a afectar casi seguro en el vínculo con el otro. Me genera parte de frustración, ¿no? Y la vivo, ¿no? De nuestros usuarios y usuarias, de un deseo de apertura. Yo quiero abrirme, pero siento mi corazón cerrado. Y no solamente yéndome a la casuística en que has perdido a papá o a mamá en los primeros años de vida, sino muchas veces también a base de varios golpes, ¿no? Me pregunto cómo se puede volver a abrir el corazoncito. Sí, porque ¿sabes lo que me da pena? Que cuando cierras el corazón, esto es como cuando te tomas, yo pongo el ejemplo de cuando te tomas un antibiótico, que te mata los microbios y también lo bueno, también te lo mata. Y por eso luego pues tenemos que tomar los probióticos y tal. Pues siento que es lo mismo, que te pierdes lo más bello de la vida y también evitas que te vuelva a pasar lo mismo. Pero claro, ¿quién vive así congelado, no? En realidad, si es lo que hablábamos de la separación con papá o mamá de pequeños, es volver a transitar ese dolor que nos hizo cerrar nuestro corazón, volver a unir eso que se rompió, volver a arriesgarnos a sufrir ese dolor. Y eso muchas veces da miedo porque cuando éramos pequeños no teníamos los recursos para poder gestionar esto, pero ahora somos adultos. Se me ocurre que la idea es volver al dolor original para dejar el pasado en el pasado, porque si no, la sensación es estoy tiñendo todo el rato, y esto lo vemos en nuestra terapia de integración, estoy tiñendo todo el rato mi presente de mi pasado, pero no acabo de ver con nitidez qué nombre y apellidos tiene eso que me está pasando, porque se repite con varias personas en diferentes escenarios, ¿no? Sí, y a más de dejarlo en el pasado es poder, aunque sea con una representante, soltarnos en los brazos de mamá otra vez, poder transitar este camino hacia mamá y poder soltarnos, que ella nos pueda sostener, poder sentir esa sensación, porque en realidad mamá, esté o no esté viva, está dentro de nosotros. Nosotros somos 50% papá, 50% mamá, y mamá siempre va a estar viva dentro de nosotros. Entonces poder soltarnos, ¿no?, en mamá para poder confiar en el resto del mundo también. Qué placentero. Yo esto lo he vivido y es tan placentero, qué bonito. Es tan complicado que te digan, muéstrate vulnerable. Venga, muéstrate vulnerable. Y es como, ya bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿No? O sea, es que no es una lista conductual, sino que tú estás hablando de algo mucho, mucho más profundo, que es volver a ser aquella niña que es sostenida por esa madre que en su momento pues no estuvo, la perdió o lo que sea. Yo recuerdo que tenía una profesora que decía algo así como, cuando tú has roto el vínculo con papá o con mamá, o cuando tú no te hablas con papá o con mamá, no es tan sencillo, porque es como si te hubieran despojado de un brazo. ¿Qué nos pasa cuando nos dejamos de hablar
con nuestro padre, nuestra madre? Y sé que esta pregunta es muy delicada porque a lo mejor hay personas que nos ven y nos deben estar pensando, si tú supieras lo que ha hecho mi padre o mi madre conmigo, entenderías el por qué ahora yo he interrumpido cualquier tipo de comunicación. Aún así, lo comprendo. Vamos a hablar de qué efectos puede tener dentro de la persona. El otro día, leyéndome este libro de Este dolor no es mío, hablaba de que esta rotura nos quitaba energía vital. Claro. En constelaciones diferenciamos dos cosas, vínculo y relación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener sano con nuestros padres? Y es nuestro vínculo. Te explico la diferencia. Vale. Yo soy adoptada, mis padres me dieron en adopción en el momento de nacer, entonces yo con mis padres biológicos tengo vínculo, pero no tengo relación porque no sé ni cómo se llaman, ¿sí? Vale. Con los amigos tengo una relación, pero no tengo un vínculo de sangre. Esa es la diferencia. Entonces, con nuestros padres, lo que necesitamos tener paz es en el vínculo, poder sentir paz con ellos. Luego, si la relación es perjudicial, puedo no tenerla. O sea, puedo no tener relación, lo que no puedo es enfadarme en ese vínculo, porque entonces los pierdo a papá y a mamá. Es decir, el vínculo es la parte consanguínea. Es decir, la parte profunda. Tú no lo puedes escoger. Bueno, tener o mis no padres vínculo. adoptivos, yo tenía vínculo y tenía relación. Vale. Y no es de sangre el vínculo. Ok, vale. Es decir, es reconocer profundamente que tú estás vinculado a esa persona a pesar de que quizás no vayas a comer a su casa los domingos. Sí, y que reconocer y poder tomar que sean las circunstancias que sea y haya pasado lo que haya pasado después, te han dado la vida. Y que sin eso no tienes nada. En realidad, papá y mamá nos dan lo más importante que tenemos. Y con el hecho de darnos la vida es suficiente para tener la mejor vida posible. En realidad, no depende de lo que papá y mamá nos dan, sino que depende de si nosotros tomamos la vida o buscamos millones de razones para no tomarla. Que esta es la gran noticia de las constelaciones, que depende de nosotros, no depende de lo que hayan hecho los otros. Por tanto, nosotros somos los responsables de nuestra vida. Qué profundidad, madre de Dios. Qué profundidad. Es que tengo tantas preguntas, a ver cómo me ordeno yo. Vale, tomar la vida. Quiero tirar de este hilo. ¿Qué es no tomar la vida? Pues un poco lo que decías. Wow, vaya desastre mis padres. Es que no saben hacer nada bien. Yo sí que sé. Eso es no tomar la vida. Tomar la vida es respetar lo que nos han dado y cómo nos lo han dado y en las circunstancias que nos la han dado, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis padres biológicos puedo pelear mucho de por qué me dejaron, pero en realidad me dieron lo esencial, me dieron lo más importante. Y por eso siempre dicen en constelaciones que nunca puedes devolver a tus padres lo que te han dado, porque te han dado lo más grande, que es la vida. Entonces, de alguna manera, la base siempre es deuda. Sí. Y está bien así, está bien ordenado, ¿no? Claro. Me pregunto cómo es la vida de alguien que no recibe esa energía vital profunda de tomar la vida o tener ese vínculo con papá y mamá. ¿Cómo es esa debilidad de energía vital? Muchas veces Bergelinger decía que, por ejemplo, la depresión a veces tiene que ver con el no tomar la vida, con el no tomar a papá y mamá. Si nosotros podemos tener paz con papá y mamá, haya sido como haya sido, porque a más yo hago tenemos un proyecto desde el Centro de Constelaciones en la Cárcel y trabajamos con todo tipo de personas, incluso con abusos sexuales a menores. O sea que veo las peores situaciones y veo padres que han podido abusar de sus hijos. Pero es igual lo que ha pasado. El pasado no lo podemos cambiar. Los seres humanos peleamos mucho contra lo que nos ocurrió, pero el pasado no lo podemos cambiar.
Si tuviéramos una varita mágica, tendría sentido que siguiéramos peleando, pero lo único que podemos hacer es aceptar lo que nos ocurrió y aprovechar. Yo, por ejemplo, me dieron en adopción. Yo trabajo con muchísimas personas adoptadas y con familias adoptivas. Estoy especializada en eso también. He aprovechado lo que me ha dado la vida. Has tomado la vida. Claro, tal y como vino. Si yo digo, no, es que mira, que abandonarme en el momento de nacer, como una madre, yo cuando fui madre pensaba, ¿cómo puedes soltar a un hijo recién nacido? Yo no sé las circunstancias de mi mamá, pero me trajo a este mundo. Podía no haberlo hecho, me trajo a este mundo. Y luego tuve una familia que me cuidó maravillosamente hasta que se fueron. Claro, hay tantas casuísticas y veo también cuando estamos anclados en la queja, ¿no? Muchas veces, como todo me está pasando a mí, no he tenido suerte, es que, claro, mis referentes no me han dado. Me pregunto si eso es una buena manera de no tomar tu vida, de no responsabilizarte o de no diferenciarte, ¿no? En nuestra terapia trabajamos mucho el proceso de diferenciación de la familia de origen desde la parte saludable. Lo que tú dices, ¿no? Me quedo con todo lo que me han dado y ahora yo también puedo elegir qué suelto de todo ello, ¿no? Claro. ¿En qué nos beneficia la queja o culparlos? Porque si lo hacemos es porque algo bueno nos trae, entre comillas, o que sea disfuncional. Nos ahorra el tenernos que responsabilizar de nuestra vida. Es a más, y este es un tema que es complicado socialmente, pero la víctima en esta sociedad está muy bien vista. La gente está por ella, la atiende. Las personas que tiran para adelante solas normalmente no tienen tanto apoyo. Entonces, las personas que se han acostumbrado a estar en la víctima, cuesta muchas veces de salir de ahí. También a veces el estar en la víctima tiene que ver con nuestro sistema o si nosotros hemos sido muy víctimas de pequeños. O sea, mientras somos pequeños, lo que nos ocurre, no tenemos muchos recursos para poder salir de eso. El tema es cuando ya somos adultos, no hay excusa para continuar ahí. Busca la manera de salir y de tirar tu vida para adelante. Esto de la víctima puede escocer, ¿eh? Sí. Me gusta que pueda escocer, porque es así. Y yo siempre digo, ¿cuáles son los factores de mantenimiento del síntoma? Y esto lo trabajamos mucho. ¿Qué te está aportando el quedarte allí? Claro. Porque si no, no lo haríamos, ¿no? Y linkándolo con esto, ¿de qué manera podemos fusionarnos con un progenitor? Que esto veo que es un bloqueo muy grande que nos quita mucha energía vital. Sí, muchas veces la relación de papá y mamá tiene alguna brecha por algún lado, o porque hay un divorcio, o porque hay conflictos en la pareja, o porque uno de los dos desaparece. ¿Qué hacemos? Como, no sé si sería fusionarnos, pero como que nos emparejamos muchas veces con uno de los dos progenitores, con todo nuestro amor de pequeñitos, para querer salvarlo, para poder cuidarlo, para darle aquello que necesita. En realidad es amor, ¿eh? Lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor. Y sobre todo para que el sistema no tambalee, ¿no? O sea, al final lo que buscamos es que el sistema se mueva lo mínimo posible. Y si alguien se va, no, espérate, que no se me mueva mucho. Ocupamos el lugar. Esto se ve mucho en las cenas familiares, cuando falta, por ejemplo, papá o mamá. En las siguientes fiestas de Navidades, ¿quién ocupa ese lugar? Porque el sistema se recoloca. Y a veces alguien va y toma ese lugar. Y normalmente ese lugar es pesado porque no es el tuyo. Donde hay ligereza, donde hay energía, donde hay fluidez, es en nuestro lugar de hijos respecto a nuestros padres. Y en nuestro lugar de padres respecto a nuestros hijos. Cuando nos descolocamos de sitio, ahí la vida no nos termina de fluir. Nos cuesta vivir. Claro. Y muchas veces sí nos colocamos al lado de papá
o de mamá. También ahí nos sentimos muy importantes porque somos especiales para papá o para mamá cuando estamos en ese lugar. Y renunciar a ser especial es complicado. Tú imagínate el estatus que pierdes. Claro, Si por lo que sea, por decir algo, voy a poner casos hipotéticos que son más visuales. Mi padre queda viudo y yo me emparejo con él, claro. con 9 años. Tú imagínate que me haga partícipe de las decisiones de la casa, ¿no? Luego resulta que yo cuando soy adulta me emparejo con hombres que son mis hijos directamente. Porque claro, yo para arriba y para abajo hago todo. O bien me emparejo con mi madre porque todo aquello que mi madre esperaba de mi padre, como mi padre no se lo da ni de broma, pues esa Claro. madre busca en mí esa pseudopareja, esa compañía, esa confidencia, ¿no? Ese soporte, ¿no? ¿Y qué espacio le queda a la hija? Claro. Ahí los papás y las mamás no tendrían que usar a los hijos como confidentes. Yo siempre les digo, para eso sirven los amigos y los terapeutas, pero no los hijos, porque en eso papá y mamá, con todo el amor de hacer partícipe al hijo, pero ¿qué están haciendo? Están ayudando a que el hijo se descoloque. Los hijos ya tendemos a hacerlo sin que nos ayuden, pero si encima nos ayudan, ya nos descolocamos totalmente. Y luego cuesta mucho, o sea, a no ser que le pongamos conciencia de adultos, seguimos en ese lugar de por vida. Y luego vienen personas con 40 años y me dicen, es que no encuentro pareja. No, es que la tienes desde que eras pequeñito, es tu papá o tu mamá. Y te diré más. Creo que la pareja, sistémicamente hablando, a pesar de que ese papá o esa mamá haya fallecido, a veces incluso en muerte, sigue ocupando ese Sigue ocupando ese lugar. lugar. La muerte no desvincula eso. El trono está para otra persona. Entonces, claro, ese vacío fértil, no sé si habláis con este término en constelaciones, esa parte, el vacío fértil que hay a tu lado, Sí, ¿no? Está ocupado. está ocupado. Oye, ¿y lo puede ocupar el trabajo, ese espacio? ¿Puedes estar casada o casado con tu proyecto laboral? Hoy en día que tan de moda está la productividad, el no parar, el lograr adeptos. Si nos casamos con el trabajo, tendríamos que mirar qué más hay, ¿eh? Normalmente, si nos casamos con el trabajo es porque seguramente hay una dificultad para tener una pareja. Es una Eso trampa. es una trampa, sí, es una forma como de organizarlo para sentirnos bien y no mirar el problema. Muchas veces no nos apetece mirar el problema. Entonces trabajamos mucho, hacemos muchas cosas y así igual no sentimos la tristeza que puede haber de fondo. Bueno, podemos estar tapando muchísimas cosas con el trabajo. Con el trabajo, con un estilo de vida muy activo. Esto me Sí, interesa también sacarlo, porque al igual que decías que la sociedad hoy en día ve bien este perfil de víctima, pues porque le presta apoyo, porque siente compasión por ellas, etcétera, etcétera, también está muy premiado que tú tengas mucho ocio, muchos planes, que tengas una vida excesivamente cargada. De hecho, se vincula al éxito. Hoy en día, en el diccionario de imágenes, el éxito no es que estés todo el santo fin de semana en tu casa, en el sofá, sino que el éxito es que tengas muchas cosas. ¿Qué hay detrás de tantas formaciones, tantos planes, tantos viajes, tantas ocupaciones? la mayoría de veces no querer mirar qué nos pasa. Yo creo que casi siempre pueden estar cubriendo muchas cosas diferentes, pero casi siempre es no querer mirar aquello que nos está ocurriendo. Es, ¿y si paro? ¿Qué me pasa? ¿No? ¿Cómo me siento? O sea, estoy tan atareada que no logro ni sentirme qué me está pasando, cómo estoy, qué quiero, realmente es lo que quiero, porque a veces entramos en una espiral, ¿no? Y vamos creciendo y dices, wow, he acabado en un sitio que realmente es lo que deseo. Creo que también a veces hay que conectar con sensaciones desagradables
para saber que se quiere? Porque creo que es muy fácil y muy adictiva esa espiral. Y como no tienes tiempo de sentir la emoción desagradable, sino que estás conectada a la adrenalina o a esa Claro. dopamina Mm, inmediata, luego resulta que tiene que venir el COVID, ¿no? Que luego nos pasó lo que nos pasó. sí. Hablamos de los órdenes del amor de Vale. Hellinger, porque mira, al final para mí la sistémica es como el cajón donde guardas los calcetines. Yo cuando hacía terapia individual, antes de los programas grupales y de brainspotting que tenemos ahora en Mía, yo siempre decía, ¿no? Es como un cajón de calcetines. A veces se desordenan. Tú estás en un lugar que no toca, están desparejados. Entonces, con el mismo cajón, con los mismos calcetines, podemos resituarlos. Y me pareció como que lo de Bert Hellinger era muy clarificador. Sí. Cuéntanos esto de los órdenes del amor. Sí, los órdenes del amor sería como las leyes que rigen los sistemas humanos, ¿no? Entonces, no importa si crees en ellos o no, porque siguen rigiendo los sistemas humanos. El primero es nuestra necesidad inconsciente de pertenencia, que antes lo hablábamos, ¿no? Que con tal de sentir que pertenecemos a la familia, estamos dispuestos a cualquier cosa. E incluso a no ganar dinero porque mis ancestros no lo ganaron. Exacto. Qué duro, ¿eh? Sí, Qué manera de autosabotearnos. sí. Pero si nos vamos en la antigüedad, si nos echaban de la cueva, se nos comían los animales y moríamos. Entonces la pertenencia estaba por encima de muchas cosas. Y a nivel inconsciente esto sigue funcionando. Por eso, ¿qué hacemos en las constelaciones? Poder mostrarlo, poder verlo, para poder ir más allá. En realidad no perdemos la pertenencia. Yo, aunque no conozca a mis padres, ni a mis abuelos, ni a mis bisabuelos, yo sigo perteneciendo a ese sistema. Yo no pierdo la pertenencia a mi sistema de origen, ¿no? Aunque no nos conozcamos, yo sigo perteneciendo. No lo puedes escoger, quieres decir. Claro, pero, o sea, que muchas veces hacemos cosas por nuestro sistema, y esto en las constelaciones lo vemos mucho, ¿no? Por ejemplo, una abuela que fue maltratada, y entonces yo me hago justiciera, ¿no? O me hago abogada o me hago psicóloga y trabajo con malos tratos, claro, porque mi abuela o mi bisabuela o mi tatarabuela, a veces ni tan solo la conocemos, fue maltratada. Y yo voy ahí defendiendo los malos tratos, pero en realidad eso tampoco es libertad, porque estoy al servicio de la abuela. Y cuando lo miramos en constelaciones, ¿qué ocurre? Que la abuela te dice, ya, déjame en paz. Madre mía, la propia abuela te dice, Claro. haz tu vida, toma ligereza, deja de hacer tanto esfuerzo por mí. Porque a más, pensar que yo puedo hacer justicia por la abuela es arrogancia. Ella vivió su vida como decidió, más consciente o inconscientemente, pero vivió su vida como la decidió. Y vamos a repetir la frase célebre que a mí me quedó grabada de algunos de tus talleres, y es, estás faltándole el respeto a tu abuela, o estás faltándole Claro. el respeto a tu madre o a tu padre, porque cada vez que haces esto, dices lo otro, incluso en situaciones en las que pretendemos ayudarles, le estás diciendo de una manera implícita, no lo haces bien, tú solo o sola no puedes. Mm, Yo sí, y te voy a enseñar cómo. Claro, y Yo somos más pequeños. que me has parido. Sí. Y a más es que los padres, normalmente a nuestros hijos siempre los vemos pequeños. Yo les digo a veces, tú imagínate si tu hijo de 5 años te dice cómo tienes que vivir la vida. Pues no importa si tienes 50, los papás nos siguen viendo igual. Podemos acompañarlos, pero tenemos que respetar lo que ellos deciden hacer con su vida. Está bien. De hecho, lo que cualquier persona decide hacer con su vida. Dime una frase célebre de estas de constelaciones en la que era algo así como, papá, mamá, os devuelvo esto no me corresponde, esto no me pertenece. ¿Cómo era? Esto como de devolverles la potestad sobre su propia vida o la autoría sobre su propia vida. Sí, por ejemplo, una que es muy habitual es, tú eres el grande y yo soy el pequeño.
Y la mayoría de veces la decimos a los padres, ¿no? Pero en realidad es para recolocarnos nosotros. La estamos diciendo para nosotros recolocarnos en el lugar de pequeños, porque respecto a nuestros padres somos los pequeños. También el devolverles las cargas, que muchas veces tomamos las cargas por amor a ellos, cargas que ellos han tenido. Por ejemplo, muchos niños a veces crean muchos problemas y sienten que papá o mamá se van a separar. Porque así el papá y mamá están tan distraídos con ellos que crean tantos problemas que no se acuerdan de que se iban a separar. Y hacemos muchísimas cosas por nuestro sistema y que a más no aportan nada beneficioso. Es una manera de escabullirse. Me viene el ejemplo de la típica hija de 3 hermanos, que es que todos se lo piden a ella. Claro, es que no se lo piden ni a mi hermano mayor ni al pequeño, todo a mí. Cuando hay un problema, a Pepita. Cuando hay una mudanza, a Pepita. Cuando hay un marrón, a Pepita. Ella es la mediadora. Entonces la mediadora se queja de ser la mediadora. Pero imagínate que renuncia salir de ahí y que nadie te llame. Porque ellos se las apañan solos. Qué vacío se puede encontrar esta tal Pepita que no siente la ligereza de la que tú hablas, pero siente un estatus disfuncional, por así decir. Sí, y si lo miramos en constelaciones, es fácil que esta hermana que está como gestionando todos los otros hermanos esté ocupando el lugar de mamá. ¿Y mamá dónde está? Igual mamá pues estaba ocupada con sus cosas, igual había tenido problemas con su mamá, o igual miramos varias generaciones y las mamás no están disponibles, entonces un hermano o una hermana toma ese papel. A lo mejor mamá había perdido algún hijo o había tenido abortos o tenía alguna carga de su sistema. ¿Cuánta responsabilidad? Sí. Pertenencia. Vale. Jerarquía el segundo. Pero antes de nada, que tengo una pregunta muy potente. ¿Qué pasa cuando sí hemos quedado en que tú no puedes decidir si perteneces o no, porque perteneces es un hecho, ¿vale? Tienes un apellido, por así decir. ¿Qué pasa cuando yo no siento que pertenezca? Es decir, yo sé que esta es mi familia, pero yo estoy con ellos y yo siento que soy la outsider. Yo siento que no me siento parte de esta gente. Sí. En constelaciones contemplamos el hecho de los excluidos, ¿no? Los excluidos son aquellas personas que transgreden las normas del sistema. No es que haya unas normas generales para todo el mundo, sino que cada sistema tiene sus propias normas. Por ejemplo, en un sistema en que está mal visto que alguien robe, si alguien roba puede ser excluido. Pero en un sistema que todos roban, alguien que deje de robar puede ser excluido. Y también, por ejemplo, yéndonos a aspectos como más mundanos, ¿no? En un sistema en el que casarse pronto y tener una familia tradicional es lo típico, si tú eres pionera y eso no lo haces, ¿puedes sentirte excluida también, por ejemplo? Puedes sentirte excluida. Este es un caso, pero también hay el caso contrario. Yo tengo una amiga que en su sistema no se casaban y ella decidió casarse. Entonces, no importa, las normas del sistema no tienen con el bien y con el mal, sino que cada sistema tiene sus propias normas. Entonces, cuando hay alguien excluido, normalmente como el sistema necesita que todo el mundo esté representado, alguien en línea inferior, normalmente nietos o, bueno, por ahí, toma ese papel y dice, la abuela fue excluida, yo qué sé, porque era alcohólica. Y entonces una nieta dice, no te preocupes, abuela, yo te doy un lugar. Entonces la nieta se va a parecer a la abuela. Ocupa el lugar, papel de la abuela, sin siquiera saberlo. Y sin ni siquiera saberlo. Lo que sabe es que la vida le cuesta. Claro, y fácilmente si la abuela ha sido excluida por ser alcohólica, la nieta va a tener problemas con el alcohol. Porque cuando representamos a un excluido,
también le damos lugar a aquello por lo que ha sido excluido, para ver si así es un intento de integrar esa persona en el sistema. Pasa que normalmente el que está representando a otro se siente excluido también del sistema, siente que no pertenece. Qué brutal, madre mía. Vale, capítulo 2. ¿Cuál es el segundo orden del amor? La jerarquía. Jerarquía. ¿Cómo va esto? La jerarquía es lo que hemos hablado también antes, de ponernos por encima de papá, de mamá, de los abuelos, porque a veces nos ponemos por encima de todos, no importa cuántas generaciones, nos creemos que sabemos más que todos ellos porque tenemos una carrera universitaria y ellos no, como si eso nos diera sabiduría en la vida. Entonces la jerarquía nos dice que nuestro lugar de fuerza es nuestro lugar. Si miramos respecto a nuestros padres, es el de hijos. Si miramos respecto a nuestros hijos, es el de padres. Y ahí está nuestra fuerza y ahí nos llega la energía de la vida. Si esto lo traspasamos a una empresa, nuestro lugar es el puesto en el que trabajamos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con colegios, con pedagogía sistémica, ¿no? Entonces, una maestra de primero que dice, vaya desastres a direcciones que no sirven para nada, son unos inútiles, yo sí que sabría dirigir. Y está todo el rato dándole en cómo sería dirigir la escuela, no va a tener fuerza en su puesto, porque está en otro, está totalmente descolocada. Pero si la directora dice, wow, a mí me pesa esto, yo no quiero esta responsabilidad, yo me escondo en el aula, tampoco va a funcionar. Claro, y si por ejemplo la directora hace el trabajo de los de abajo, No funciona. tampoco va a funcionar. Y yo le digo a veces a la maestra, bueno, si realmente tú crees que puedes ser buena como directora, haz lo necesario para llegar ahí, pero mientras tanto déjales. Qué importante lo que acabas de decir. Y además me encanta lo de se pierde la fuerza. Claro. Es que solamente es un lugar, es que no hay más, es descubrir ese lugar, darte cuenta de en qué posición estás Sí, y oye, hacer las paces con eso, porque Sí. es que es una fuga energética increíble. mm, Es como remar en contra. totalmente. Tiene mucho sentido. Y el orden está en todos, ¿no? Está en nuestro sistema familiar, en el trabajo, por ejemplo, a veces hay diferentes órdenes, puede haber el orden de llegada a la empresa, puede haber el orden de cargo, puede haber el orden de la edad que tenemos. O sea, en el sistema familiar no hay un orden, que es el de llegada. En el resto de organizaciones, de sistemas, pueden haber diferentes órdenes y a veces los órdenes se contraponen. Por ejemplo, igual cogen a un director o a un CEO que no es de la empresa y lo ponen en el puesto más alto. Es el último en llegar a la empresa y tiene el cargo más alto. O esta persona respeta mucho a las personas que estaban antes en la empresa, las tiene en cuenta, mira todo lo que se ha hecho y va respetando como toda la historia, o fácilmente se le van a poner en contra. Esto también ocurre mucho en empresas familiares en las que un familiar entra en una posición privilegiada y además es joven. Tiene que tener un Claro. tacto brutal para ganarse a la gente. Realmente se los tienen que Sí. ganar, ¿no? Sí, las empresas familiares acostumbran a desordenar mucho a las personas, porque en la familia la jerarquía está muy clara. Y cuando el hijo empieza a hacer algo por encima de la jerarquía de papá o de mamá en la empresa, es fácil que también nos desordenemos personalmente, porque sentimos que si ahí mandamos, también podemos mandar en otros sitios, y no es Claro. así. Claro. Ok, vale. ¿Y el tercero? El equilibrio entre el dar y el tomar. Aquí tenemos dos diferencias. Antes lo has dicho tú, nunca vamos a poder devolverle a papá y a mamá lo que nos han dado la vida. Lo que podemos hacer es agradecerla y hacer algo bueno con la vida. O tener hijos, o hacer algo, aprovechar eso que nos han dado. Ahí, si nosotros lo aprovechamos, nunca vamos a poder llegar a una compensación con papá y mamá. Simplemente lo que podemos hacer es agradecer y aprovechar. Y entre iguales tiene que haber un equilibrio. Y hay personas, sobre todo las que estamos en el mundo de la terapia,
que somos más propensas a dar y hay otras personas que son más propensas a recibir. ¿Qué ocurre cuando uno empieza a dar y el otro no da? Y este sigue dando y el otro no da. Y este sigue dando. Al final la relación se desequilibra tanto que o la persona que ha dado mucho se cansa o la persona que ha recibido mucho no puede sostener esa deuda y se retira de la relación. Con lo cual el otro dice, pero qué injusto con todo lo que te he dado y ahora me dejas. Pero es que no puedes sostener la deuda. Si una relación realmente nos importa, tenemos que mirar de no dar más de lo que el otro puede o quiere devolver. Y hay relaciones que no pueden tener un intercambio muy grande porque uno de los dos no es capaz. Entonces ahí puedes, porque a veces viene una de las dos partes de la relación, pero es que yo quiero ir más allá. Ya, pues plantéate por qué te has aparejado con una persona que no es capaz de eso, o porque tienes amistades que no son capaces de eso. Porque en realidad es entre iguales, socios, amigos, pareja. ¿Y cuál es la causa? Siempre tiene que ver en si realmente hemos tomado de papá y de mamá. Si no tomamos de papá y de mamá, nos va a ser muy difícil dar, porque no hemos tomado. Si yo tomo, puedo dar libremente y puedo tomar porque no lo siento peligroso. Entonces el dar y el tomar siempre se arregla con papá y mamá. Vamos al origen. Y si ahí está equilibrado, luego va a estar equilibrado entre nuestros iguales. Potente. Pero la culpa no es del otro. Claro, y por eso a veces lo que se da es demasiado. Claro. Para esa persona está siendo demasiado. Lo comento porque no lo podemos identificar siempre como el dar como algo positivo. Todos tenemos unas medidas. Y si realmente es como la paella, me encanta la paella, pero no me pongas dos platos. Claro. Porque me voy a empachar y no me va a sentar bien. A mí, a lo mejor hay otra persona que sí que se quiere comer los dos, ¿no? Y es importante esto porque también muchas veces creo que hay personas que se encallan en, no, yo doy porque me nace del corazón. Hay como una justificación universal, ¿no? Es que yo no doy para que el otro me ofrezca. Mira, yo en la formación de constelaciones, casi siempre en los primeros, a veces en el primer mes incluso, una de las tareas que les pongo es de un mes, como mínimo un mes, a veces a 6 meses, sin dar. ¿Sin dar? Sin dar. ¿A quién? Exceptuando los hijos. Okay. Y los que son terapeutas, los justo con sus clientes, pero sin dar. ¿Qué quiere decir? refieres? Ni ayudar a un ciego a cruzar la calle. ¿Por qué? Porque en realidad solamente podemos dedicarnos a la terapia si sabemos qué es lo que nos mueve a dar. ¿Qué me pasa cuando yo no doy? ¿Qué se me mueve a mí cuando yo no doy? Porque si no, con los clientes vamos a dar en exceso. Totalmente. Y luego hay un tema, la culpa. Esto debe salir así en constelaciones. La culpa encuentro que es una emoción que es de las más, no sé cómo decirte, te bloquea mucho. ¿Cómo se descongestiona la culpa, no? Que al final es rabia reprimida, ¿no? Me agredo en realidad, por no poner el límite fuera. Cuando somos pequeños, nos cuesta mucho gestionar la culpa. Tú vas a un colegio y preguntas quién lo ha hecho, siempre señalan para otro lado, nunca para acá. ¿Vale? Pero como adultos, podemos gestionar eso. O sea, la culpa bien mirada nos da tomar la responsabilidad de aquello que hemos hecho. Lo aceptamos, nos perdonamos y tiramos para adelante. Otra cosa, y estamos como en la víctima, ¿no? Es si nos vamos a revolcar en la culpa. Que a veces ocurre, ¿no? Y a veces uno está una temporada, se revuelca un ratito y luego ya sale de ahí. Me ha encantado lo que explicas, Karma, de verdad. Quiero rescatar una frase. Quiero comentar dos cosas, de hecho. Esto es una frase que yo he visto que tú usas al iniciar alguna constelación y me parece básica y fundamental. Si la constelación funcionara,
¿En qué mejoraría tu vida? Mm, Y esto es algo que lo quiero lanzar a los oyentes porque a veces buscamos muchas respuestas en un terapeuta, en el otro. Imagínate que una terapia, una constelación, un libro te funcionara. ¿En qué mejoraría tu vida? Simplemente invito a que cada uno piense, porque a veces tú ya sabes por dónde van los tiros, ¿vale? Y luego hay otra frase importante que la he sacado del famoso libro Este dolor no es mío. Salimos a la vida portando algo del pasado que está por resolver. sí, muchas veces salimos a la vida con muchas cargas de nuestro sistema. Yo por eso a mí me encantan, yo llevo muchos años en el mundo de la terapia y he hecho muchas cosas, ¿no? Llevo más de 35 años, entonces me ha dado tiempo de mucho. ¿Por qué las constelaciones? Porque a mí me han cambiado la vida. A mí las constelaciones me han permitido, uno, tomar a mi familia biológica, ¿no? Una vez me decían, es que los adoptados siempre tenéis como un agujero dentro. Yo encontré a mi familia en las constelaciones. Aunque no sepa cómo se llaman, yo les he podido darles un lugar en mi corazón. Y dos, las constelaciones me han ayudado a hacer consciente de todas las cargas que yo voy llevando o que todos vamos llevando y aprender a que en realidad es más respetuoso el soltarlas. Y el devolver a cada uno lo que es suyo. Claro. La autoría de la vida de cada uno. Al igual que tú también tienes el bolígrafo para narrar la tuya, ellos también tienen su bolígrafo. Sí, la única diferencia es que muchas veces cuando intentamos soltar las cargas es, yo no quiero parecerme a mamá. Lo hacemos desde el enfado, desde la queja, desde el reproche. Así no logramos soltar nada. ¿Sabes lo que decía una profe mía? Dice, esto es como la típica chica que su familia es ultraconservadora, tal, colegio de monjas y de repente se rapa, se pinta el pelo de fucsia, tal. Vamos a ver si luego el péndulo, a lo mejor si no tuviera, sigue unido Claro. o unida a su padre o a su madre. Es como, no quiero ser vosotros, que se va a la otra polaridad. Realmente, si estuviera resuelto, pues igual se ponen los tejanos y punto, ¿sabes? Claro. Que nunca lo sabremos, ¿eh? Pero sí. Es eso, que al final lo opuesto sigue siendo Son el las dos caras de la conflicto. misma moneda, pero sigues con la moneda. No importa. Sigues dándole protagonismo a esa persona. Sí. Sigues diciéndole, no puedo. En cambio, si podemos mirar con amor, entender que tuvieron sus circunstancias, que fue ese momento y que está bien y lo podemos dejar con amor sí podemos liberarnos de las cargas. Con rabia no. Qué importante. Karma, me ha encantado. Tengo ganas de constelar contigo varias cosas, luego hablamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Igualmente.